noches otra vez. La mayoría ya me han visto, me conocen. Yo llevo aquí viniendo a Miami desde el 99. Y estuve trabajando inicialmente en Michigan, aquí en el norte, ayudando en San Joaquín. La madre también del señor el Redentor, ahí el arzobispo me colocó, porque el obispo pidió permiso del mi obispo para que estuviera yo aquí algún tiempo. En ese tiempo, pues, hice lo que se pudo para ayudar a la iglesia, nuestra iglesia católica aquí en Miami. Sigo ayudando, ¿no? Mi vocación es una vocación ya, los católicos pueden darse ese lujo de decir que los sacerdotes son vocaciones, yo pienso que en la mayoría desde niños. Porque un sacerdote, a diferencia de muchos pastores de sectas, que dan un testimonio de que antes eran libertinos, mujeriegos, jugadores, asesinos y otras cosas. Un sacerdote, ¿qué tal que salga con eso en medio de la misa, no? Y por eso la vocación, aunque uno la tiene de niño, puede que en el tiempo un poco se embolate, pero la mayoría la recupera. En el caso mío, por ejemplo, yo tuve vocación desde muy niño. Pues como tal, todos los sacerdotes le habrán contado, pero que ya puede dar testimonio. Alguien me dijo que era hermano de un sacerdote, usted. Y desde niño se le veía la vocación. Desde que estaba muy niño. Uno jugando a celebrar la misa, sí, dando hostias con banano, con galletas para que se bañaran mejor en la misa. Bueno, y eso es una vocación, y después viene la edad de hacer acólito, aunque yo no pasé por ahí. Yo tuve esa niñez, pero allá como a los entre 9 y 10 años. Yo me leí toda la Biblia cuando tenía 9 años. De 9 a 10 años leí toda la Biblia, como dicen, de pe a pa, desde el Génesis. De pe a pa. ¿De pe a pa? ¿De pe a pa o de pe a pa? Que dice desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Porque mi madre siempre leía la Biblia, ella siempre la tenía en el libro de cabecera. Cuando empezamos nosotros a deletrear, entonces ya ella decía, venga, lea aquí. Entonces ya yo me animé en esa edad y empecé a leer la Biblia. Y no descansé hasta no terminarlo. Después ya más joven, como a la edad de unos 14 años, comencé a leerla otra vez, ya con más ayuda del Espíritu Santo. Y ya como estudiante, pues ya profundizaba más en los estudios. De bien claro eso. Mi vocación estuvo pues por ahí embolatada desde entre 11 y 14 años más o menos, porque me fui para Bogotá. Pues no digo que me volví un relajo, pero me volví de la casa, estuve lejos de mis padres, durmiendo y comiendo allá lo que conseguía en Bogotá, porque yo iba del pueblito del Valle del Cauca, cerca de Cartago. No sé si conocen Cartago. Yo me fui hasta Bogotá solo con otro compañerito que nos fuimos. Y me costó 40 pesos el pasaje, 40 pesos colombianos. Pero fíjese eso, ¿no? Aunque estuve allá en Bogotá, yo tenía esa inquietud por entrar a las iglesias, pero me daba pena porque yo me había volado de la casa. Pero sin embargo, el amiguito con que se me fui, pues él se fue por la droga, la marihuana y el bazuco y todas las cosas de esa época, y sin embargo a mí me protegió el Señor. Y una vez en las cruces, viendo yo por allá una madrugada de un domingo, un borracho para ir
la cara en un pantano haciendo burbujas. Entonces yo dije, jamás me veré así. Y desde esa vista empezó mi proceso de decirle no al vicio. Y como yo no podía estudiar porque estaba pues en Bogotá y muy lejos de mis padres, me daba mucha envidia ver a los niños que salían de los colegios. Y dije, yo tomaré los libros y no los soltaré. Y la verdad es que los tomé y no he soltado los libros hace muchos años. Pero yo para decir eso es el agradecerle a Dios de tener un lugar de fe, un hogar que me enseñó a conocer, a amar, a servir a Dios, a amar a la Virgen María, a encomendarme a ellos, a los santos ángeles. Y eso es el mejor regalo que unos padres le pueden dar a un hijo, porque después en los avatares de la vida, en las dificultades, todo lo que tenemos que pasar, pues le echamos mano a la fe y ella nos salva. Ahí está el Señor. Bueno, yo hace más o menos en el año 99 que vine aquí, venía enfermo del corazón. Cuando ya estaba en Michigan tuve pues todos esos problemas de presión alta y vino pues el problema ahí. Me estuve después en una parroquia de Alcalá Valle y en Alcalá me empecé a sentir muy mal. Empezó 6 años estuve en la parroquia. Entonces el médico empezó pues a verme todos estos problemas, me hizo pasar por los estudios y todos esos exámenes del cateterismo, de la medicina nuclear que llaman también, un poco de proceso ahí que le den comer a unos sales por todas partes. Y entonces el médico me dijo, está muy mal, y me dijo que un día me dijo así, dijo, el momento en que usted le llegue la euforia en un sermón, se puede quedar muertico allá delante de sus feligreses. Pero bueno, yo nunca tuve miedo, sí, problemas con la parroquia, las dificultades, y hablando de las experiencias con la Virgen, yo creo que una de mis grandes experiencias, además de niño haber tenido pues una experiencia que yo creo que es donde marca la vocación. De niño se me iluminó la pieza y se fue apareciendo la silueta de la Virgen en una luz que salía debajo de la rendija de la puerta. Y entonces yo le dije a mi mamá de esa experiencia. Ella me dijo, mijito, es que Dios te está llamando, Dios te está llamando, la Virgen María te está hablando. Pero bueno, eso pasó con el tiempo. Pero ya cuando tenía estos problemas de mi crisis de salud y también crisis en la parroquia, problemas sacerdotales que nos vienen a todos a veces, como dijo el padre Linero, ¿no? Pero yo no alcancé a decir, ¿no? Me mamé. Casi le digo al Señor así, porque todo esto que viene encima, crisis económica, crisis con las comunidades, con el obispo, etc. Entonces yo recuerdo que una noche, era un sábado, amanecer el domingo, yo el domingo tenía 5 misas, pero ese domingo eran las 4 de la mañana, yo me desperté, y cuando veía esa carga de misas encima y yo seco como un ladrillo, con un vestido terrible, como sin ganas de nada, pasando por ese desierto, no de fe, pero sí como con ganas de no hacer nada. Como que uno ve lo estéril a veces que la misma comunidad, cuando uno, pues jóvenes, que uno levantó,
que prepara para la primera comunión, para la confirmación, jóvenes para el matrimonio, y que de todas maneras que el niño se volvió sicario, que este se volvió esto, que este matrimonio se separó, que ese matrimonio está en crisis. Entonces uno, como uno carga todo eso, uno se pregunta, ¿yo qué estoy haciendo, Señor? Lo estoy haciendo bien. ¿Qué estoy haciendo yo de mal? Porque claro que como siempre uno mira es más bien las manchas, pero si uno mirara todo el tejido ve más blanco que manchas, pero uno ve la mancha. Entonces a veces hasta duda uno, ¿no? Pero yo me angustié tanto y yo le dije, le grité al Señor, yo le grité, Señor, yo no quiero más. Y entonces, y yo le dije, le decía mucho a la Virgencita, ayúdame. Recuerdo que también había tenido recién una experiencia, no sé si algunos por aquí se dieron cuenta una vez, por allá en una iglesia de San Martín, Cuando que teníamos hacia el aceite de la Virgen, bueno, entonces, la rosa mística. yo estuve en una de esos, y estaba en una de esos cuando el diácono que repartía el aceitico me dijo, usted como es sacerdote le va a dar 2, pero este lo va a utilizar para que le lleve a sus fieles. Y entonces yo ese mismo diciembre estaba pues con problemas y todo eso, entonces yo mirando la cruz allí, que se veía la cruz de la iglesia, decía yo, Jesús, ayúdame. Y entonces en la mano derecha sentí como una, ¿cómo se llama? ¿Calambre? No, un fastidiecito, así como cosas. Hormigueo. Cuando miré estaba llena de escarcha. Inmediatamente me acordé del aceite y convoqué la gente para el lunes siguiente para imponer el aceite, y hubo muchos milagros, Entonces, pienso yo que esas manifestaciones marianas lo acompañan a uno toda la vida. Pero cuando yo estaba viendo esa crisis en ese domingo, oí esa voz tan hermosa de la Virgen, pero linda, una mujer que habla con una dulzura y me dice, no tengas miedo, que todo esto va a pasar. Y desde ese momento que oyó la voz, cambió mi manera de ver las cosas en ese momento. Me nació un optimismo, un deseo de celebrar, de hacer las misas más lindas y de todo. Yo nunca he celebrado misas pues como con cansado o con pereza. Y entonces cambió, y yo dije, no, yo tengo que hacerlo. Si la Virgen está conmigo, me lo ha manifestado. Entonces, pues, el obispo me llamó y me dijo, mira, tienes que ponerle cuidado a tu corazón, porque ya me contaban que estás a punto de morirte, ¿cómo te vas a morir? Digo, Señor, pero es que el seguro tarda mucho. Y yo, no, vamos a acelerar, y él aceleró esto para que me hicieran algo. Pero me dijeron que me iba a hacer un cateterismo, que me iban a hacer, pues, a ver si me ponían un stent por medio de catéter, uno orgánico y el otro de metal. Bueno, sí, metal, meten unos y abren allá, bueno. En todo caso yo pues me preparé para eso. Me dijo el médico, eso es como ambulatorio. Eso era un viernes, un martes la operación, pero yo hacía todos los lunes la oración al Señor de la Misericordia, en los 7 lunes al Misericordioso. No sé si alguno ha oído hablar de eso. Yo lo hacía aquí en San Joaquín y venía mucha gente. Eso era increíble. Venían de muchas partes, hasta de California misma gente a esas oraciones. Eso buscaron al padre Adalberto y yo estaba por allá. Y digo, ¿usted es el padre Adalberto? Y yo, sí, ¿qué quería ver usted? Y yo, no, pero es que nos han hablado y pues, ¿qué quiere ver? Un simple sacerdote del pueblo. Pero
Yo en mi vida sacerdotal he ofrecido los 7 lunes al misericordioso. Son los 7 lunes que se reflexionan las 7 palabras y yo le colocaba mucho cuidado, mucha atención, las hacía bien ceremoniosas, bien bonitas y recorríamos en todas las parroquias. Yo me acuerdo. Reuníamos mucha gente. Y entonces yo, pues cuando ya como la operación era el martes, yo terminé los 7 lunes, se terminaron, el día la gente oren por mí, porque voy a recibir la intervención mañana. Pero a mí me pareció raro, porque si era eso tan sencillo, yo digo a la gente, mañana va a ser, la gente empezó a despedirse como si fuera la última vez que me iban a ver, ¿no? Y a mí pues eso me compungió un poco, porque yo dije, pero ¿por qué me despido? ¿Cómo acaso me voy a morir? ¿O esto es muy grave? Pero todo el mundo abrazándome, allí, y lastimeramente me saludaban, ¿no? Me despedían y entonces yo me fui para la operación, pero yo no me sentía pues mal, yo no estaba como que me llevaban por ahí, me fui a Pereira y hasta me fui caminando hasta en el paso, en la avenida que pasa uno al hospital, en plena mitad, como yo me fui de sacerdote así bien de negro, con crédito, cuando el Señor dice, ay, siquiera lo encontré, Padre, usted no me puede confesar en la mitad de la avenida. No, pero déjame pasar por la avenida porque aquí no te puedo. Y yo, Padre, es que necesito confesarme. Y ahí lo confesé cerca del semáforo. Porque es el sacerdote. Es que no se puede negar. Sí, no me puede negar. Yo iba para una operación y yo le dije, Señor, ¿qué está haciendo para mí? Bueno, me metí allá al hospital y eran como las 10, 11 de la mañana y mientras espere y que no podía ir ni a comer ni nada y espere como a eso de las 3 de la tarde me dijo, Padre, es que el doctor que lo va a intervenir lo necesita arriba, suba al último piso, como al 6.º piso. Y me dice, bueno, yo voy. Estaba mi hermana y otra señora muy amiga y entonces subimos y el doctor pues me dijo, Padre, es que la verdad es que a usted no le vamos a hacer ningún cateterismo, es que usted está muy mal, Padre. Mire, vea este video. Entonces me mostró el video. Ustedes ya saben que le muestran a uno un CD, porque antes ya me han hecho la operación. Padre, eso parece un comedero de ratas. Usted no le está trabajando y no el 25% del corazón. Yo no sé cómo usted se viene caminando hasta aquí. Y el Señor me trajo. Digo, pero usted subió. Y yo, todo. Y el Padre, ¿usted sabe que usted está andando desde milagro? Y yo, pues yo no sé. Todos somos un milagro, cada día es un milagro. Entonces digo, Padre, mire, aquí pues no hay sino que hacer una operación de corazón abierto. Así que usted pues sabe que eso siempre es de riesgo, por eso usted tiene que firmar y pues firma también su hermana y testigos de que a usted se le advirtió, de que usted, Padre, y no hay pues 95% normalmente pues vive, ¿no? El 5% no. Pero uno cree, eso es más los que mueren que los... Pero no por asustarlo, ¿no? Pero resulta que yo le dije, vea, mi vida está en manos de Dios. Él tiene la última palabra. Dice, sí, bien, Padre, por eso. Así es. El médico raja y solo Dios da la vida. Nosotros no podemos hacer más nada. Dios sí, pues hágale. Y ya, bueno, yo no sentí ningún miedo. Yo la verdad es que mi hermana me puso a llorar y la otra señora también. Y yo, ay, pero usted cómo firma tanto. Y yo, ¿qué voy a hacer? Y yo, pues dice, Dios verá qué hace conmigo. Pues ella se confundía y me miraba, nieta, no siento nada. Y quiere que yo esté llorando. Yo me acosté y dormí tranquilo. Y al otro día me dijeron, pues como a las 6 de la mañana, Padre, bañese con una agua rara que me dieron ahí.
algo que olía pero bien raro, ¿cierto? Como Yodo. yodo, creo que sí. Y entonces yo me puse la batola y silla de ruedas y eché para allá. Y hasta ahí recuerdo, y después no recuerdo más nada. Lo que recuerdo es que cuando de pronto iba despertando, de pronto en medio de la operación yo me encontraba, era como en un salón lleno de sangre, había sangre por todas partes y brotaba sangre por todas partes. Y yo bregando a salir adelante, de ahí no podía salir. Y cuando escuchaba yo al doctor que le decía a mi hermana, a mis hermanas que estaban ahí, yo le decía, mire, hasta aquí lo que yo puedo hacer, no puedo hacer más nada. Decía el doctor a Decía sus el doctor a hermanos. mis hermanas. Y usted Dice, escuchaba. es decir, porque hay entre los 5% y el otro es que se les aumente la presión y tengan un derrame Cerebral. no, un derrame de sangre, o sea, que no se controle. Y a mí me pasó lo segundo, hemorragia. Masiva. Y entonces el doctor, según parece, ya me había rajado 2 veces. O sea que me abrió, cerró y se inundó de sangre otra vez, me volvieron a abrir, volvieron a cerrar, después de haber limpiado todo esto del sangrero, Y aspirarse. y volvieron volvió otra vez a subirse la presión y vino otra vez la hemorragia interna, no, imparable. Entonces el doctor me dijo el doctor a ella, no podemos hacer nada, vaya a rezar, ahí está la capilla. Entonces yo entendí que yo ya me iba a morir. Vi la fosa abierta delante de mí. Ahí estaba la fosa, en tierra. Me vi ahí. Y entonces yo entendí que ya era mi hora. No digo que me dio miedo, no me dio nada de miedo. Pero cuando ya entendí eso, entonces empezó mi vida en un instante pasó toda mi vida, mis fechorías, mis voladas, mis escapadas de la casa, todo eso, y mis cosas buenas, como un juicio personal. Y ya me vi yo como dice la Escritura, con la desnudez ante Dios de lo que somos. Yo creo que en ese momento es cuando uno sabe qué le espera. Uno sabe qué le espera. Porque ustedes saben que, como dice la Biblia, uno no muere ni una sola vez. Y que en un momento viene un juicio particular, que es el juicio que no se lo hace Dios a uno, sino que es uno mismo el que se lo está haciendo, y uno sabe, según lo que eligió en la vida, eso va a recibir. Entonces ya viene lo que es infierno, cielo o paraíso, pero purgatorio, perdón. Infierno, cielo o purgatorio. Pues yo en ese momento pasó mi vida y entonces cuando yo le dije a Jesús, como en un grito del alma, le dije, Señor, mi vida está en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando yo dije eso, tuve una visión, pero tan clara y tan bella en ese momento, de Jesús crucificado, moribundo, mirándome con una ternura, como diciéndome, estás compartiendo mi muerte. Y es que hay una parte de la Biblia que dice, aquellos que murieron en Cristo resucitarán con Él. Decimos en la misa siempre cuando el momento de difuntos. Y entonces yo sentí tanta alegría
en ese momento fue un gozo, ¿no? Yo en ese momento no estaba perdiendo nada, sino que yo me sentía ganancioso, porque yo sentí una felicidad inmensa, un gozo en el espíritu. ¿Y sabe por qué? Por haber tenido fe. Como decir, gracias a Dios tuve fe. Como cuando uno se ha ganado de pronto, oye uno, yo nunca me he ganado una lotería, pero he oído cuentos, ¿no? De que alguien se gana una lotería y que cuando se la ganó, que el lotero le robó mucho, que hizo muchos esfuerzos, que juntó una platica y que se compró, que le dijeron, no se compre uno y compre el billete entero. Entonces, después que se gana la lotería, dice, ¿qué tal que yo no hubiera hecho todo lo que hice para comprarme ese billete de la lotería, ¿cierto? Así es en ese momento, la alegría de haber tenido fe. Porque uno está solo, uno está inmensamente solo. Allí no hay títulos, ni estudios, ni casas, ni esposa, ni esposo, ni hijos, ni abuelo, ni madre, ni nada. Uno está solo ante Dios. Está solo uno con su fe. O sea, o tiene a Dios o no lo tiene, y con su claro, con todo lo que implica tener fe. Pero yo estaba bien agradecido, contento de haber tenido fe. Y casi que pasa por la vida uno todo el camino de la fe. El bautismo, la primera comunión, la confirmación, mi ordenación sacerdotal, mis confesiones, todo eso es como gracias, haber tenido fe. Y como va a ser muchachito americano, yes. Entonces, es una cosa bien hermosa. Y cuando yo pasé ese momento de tanta alegría, apareció con Jesús ahí, parado, y Él estaba conmigo, Él como buen pastor. Yo recuerdo que tenía un vestido de color beige, y así con ese vestido de buen pastor, con su mano en el hombro mío, y me llevaba. Y recuerdo que me decía siempre, no tengas miedo, no tengas miedo. Y me conducía por una arboleda, un camino hermoso, de esos caminos que hay aquí, sobre todo en el norte, que esos de otoño, que es el sol brillando en su intensidad, mezclándose entre las ramas, pero bello, un sendero bellísimo, un ambiente hermoso, y yo no tenía, como dice, ni frío, ni calor, ni cansancio, ni fatiga, ni dolor, ni sufrimiento, no había nada. Era una cosa tan hermosa, y Jesús iba conmigo. Y siempre me decía, no tengas miedo. Y entonces yo veía todos los personajes de la Biblia, no sé por qué yo estaba en contacto con la Biblia desde pequeño. Y entonces, pero veía todos los personajes de la Biblia en ese ambiente. Y Jesús mismo me mostraba, me decía, mira, ahí están Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos estos personajes de la Biblia. Me mostró a Judas Tadeo, que yo le oro mucho a Judas Tadeo, y estaba sentado a la vera del camino, con un vestido precisamente verde, allí en el camino. Y entonces no tenía pues la llamita, pero estaba ahí, ahí. Ya, me dijo así, ahí está tu amigo Judas. Y yo me acordé de todas esas frases, que nuestros amigos están en el cielo, todos. ¿Yo alguien en su familia? No, no digo extraño de los personajes de la Biblia, todos. Y yo caminaba y veía a ellos en un coloquio, en unos diálogos, en una armonía, en una paz. Pero lo raro es que allí no habían construcciones humanas. Todo era un ambiente de naturaleza, de amor, de fraternidad, de todo. Y entonces cuando ese sendero se fue acabando, empezó como un verde
un verde así, se fue abriendo un verde delante de mí. De pronto el Espíritu me arrebató así, como dice San Juan en el Apocalipsis, y quedé sentado, no sé cómo, pero era como un trono, yo sentado en un trono, y era un estadio inmenso, inmenso, un estadio grandísimo, y tantísima gente que no se alcanzaba a ver el final de la gente, pero mucha gente, pero al frente mío sí veía y reconocía gente, había gente como ustedes, el grupo, estaban conocidos de parroquia, de aquí, de allá, gente que ya estaba, ya eran difuntos, que yo había conocido y que sabía que habían fallecido, habían santos de devoción y todos, y en un lado mío había un grupo de gente que tenía como una imagen así grandotota, más grande que ella, pero grande, grande, y era el rostro de un sacerdote que yo conocía muy bien, y que después, pues claro, yo me di cuenta porque cuando ya pasé esa experiencia, conté, me dijo, claro, ese es el padre Jairito. Y dice, ¿qué pasó con Jairito? Es que él murió. Pero entonces como estaba el obispo ahí, yo le pregunté, ¿Jairito murió? ¿Y quién te lo dijo? Y yo no, yo lo vi allá. Entonces era que Jairito, entonces me contaba un padre, que estaba Aristizábal, que el obispo estaba pues en la diócesis. Yo me estaba muriendo en un hospital y Jairito se estaba muriendo allá donde lo estaban recluido, para enfermos terminales, hacía ya como 2 años estaba en ese. Pero él no sabía que yo estaba grave, ni yo sabía que se estaba muriendo. Entonces, cuando él se estaba muriendo, el padre Aristizábal le dijo al oído, Jairito, vete tranquilo y rece por los sacerdotes que están muy enfermos. Y entonces él dijo, Beto es mi nombre común allá en la diócesis. Entonces el otro le sorprendió, ¿cómo sabe? Dios. Pero por esa conexión, ¿no? Pero mire, si oían eso era tan lindo, yo allí estaba feliz, no era rey, no era nada, pero veía tanta gente. Yo veía mi iglesia, toda la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Era la iglesia y todos unidos en una sola causa, porque todos levantaban la mano hacia el frente donde yo estaba y se oían unos cantos bellísimos, no como nosotros le cantamos ahora, ¿no? No, pero no recuerdo. Eran unos cantos bellísimos, más que gregorianos, más que monjitas cantando. Eso era hermoso, un ambiente hermoso. Y yo feliz. El tiempo, allá no hay tiempo. Uno no sabe cuánto tiempo. Pero parece, a veces cree uno que hace años, a veces cree que es un momento, que es un instante, que es ese es el tiempo de la eternidad, ¿no? El tiempo de Dios. Y entonces yo me sentía tan contento, tan contento. Pero fíjese que ustedes ahí que notan que yo vi santos de devoción, San Antonio de Padua, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, y yo no vi a quién. ¿A quién no vi yo en ese grupo? Yo estaba María ahí. A mí me pareció raro en eso. Y la miraba y la miraba y no estaba. La buscaba. La buscaba y la buscaba con la mirada y no estaba. Y extrañaba que no estuviera allí. Entonces, bueno, ya cuando esto pasó... Estaba por aquí.
de pronto aparecí yo, miré esta otra realidad, esta es impresionante. El Señor me había enseñado que la muerte no es dramática, ¿cierto? Que no es nada dramático. Que la fe es la mejor manera de uno prepararse a ese momento. Que hay que tener fe. Porque al final no queda nada. Tiene que haber total desprendimiento de todo, porque uno se aferra a cosas y a personas y a afectos de este mundo, uno está perdiendo lo mejor. Y fíjense que el Espíritu me llevó y me colocó como en un pueblo grande, una ciudad, con bellas, casas bellas, parques, prados hermosos. Todo era bello, hacia adelante, pero yo andaba con mucha gente que me acompañaba, niños, jóvenes, ancianos, familias. Y entonces pedían cosas y yo les daba. Sí. Yo era daba todo. Y repartía. Y entonces corrían a echarle mano a todo. Pero yo buscaba un sitio donde construir una capilla, una iglesia. Y buscaba un sitio y yo no encontraba. Pues yo de mi ordenación de ese momento poco recuerdo. Solo sé que unos compañeros me dijeron que era un poquito elevado. Entonces digo, recuerde que usted tiene que acostar y allí va a permanecer un rato acostado, pero no se va a quedar dormido ahí. Pero entonces, bueno, experiencias de la vida y yo no recuerdo muy bien. Pero esto para mí sigue siendo tan claro, tan real que yo contemplo y me satisfago en eso. Y siempre en mis penurias y todo, recurro a esos momentos porque yo sé lo que me espera y digo, vale la pena sufrirlo todo, dejarlo todo por lo que me espera. Y Jesús nos enseña en la Biblia, dice, San Pablo dice, ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que nos esperan, que nos aguardan, cosas delicias, ¿no? Los que tiene Dios preparado para ustedes, más que superan sus propias aspiraciones, imagínense. Dice, ni hay alegría que usted se imagine tan grande que sea más pequeña de lo que usted está pensando, ya que es inmenso, superan todas nuestras aspiraciones. Y entonces cuando yo vivía ese momento de entregar, que iba hacia adelante, donde sé que había mucha luz, mucho verde, mucha construcción, oía un ruido estremecedor atrás, como cuando vienen volquetas a vaciar eso famoso el balastro, eso me llama también el grava, sí, eso que suena bien duro, bien feo, o sea, y yo decía, pero tan raro. Y entonces yo miré hacia atrás y de pronto vi así como si hubiese habido un incendio y enseguida hubieran triturado todo. No quedaba nada, solo cascajo. Y una oscuridad inmensa. Eso era una oscuridad terrible. Pero no era una oscuridad ahí, sino que se iba formando siempre más oscura. Y entonces yo lograba como penetrar esa oscuridad y sentía no me iba de ese lugar, sino que como que penetraba ya en la oscuridad y sentía primero un vacío inmenso, un vacío impresionante, una soledad infinita, una angustia, una tristeza, un dolor inmenso, un remordimiento, puros sentimientos. Y yo dije, este es el infierno, porque el infierno
a veces nosotros lo vemos desde lo que nos ha mostrado, fuego, pero no. El fuego es esa situación, el infierno es esa situación sin Dios, vacío inmenso, tristeza, angustia, soledad impresionante. Yo creo que esa experiencia es la peor de todas, porque uno en una enfermedad, pues uno hasta del dolor, pero tiene compañías. Uno en la enfermedad, en una tragedia, siente la compañía, pero eso ahí no tiene cómo describirlo. No sé, yo no tendría forma de describir lo que se sentía en ese momento. Y yo pensé como esa es la soledad, la ausencia de Dios. La ausencia de Dios y el remordimiento de que ya uno no, como que tiene un amor, que ya no puede ni sentir ese amor, aunque en el fondo lo desea. Y es envidiar como a otros porque tienen ese amor hacia Dios. Y yo no lo quiera, pero no lo pueda sentir. Y sentirme tan solo, tan vacío. Una cosa abrumadora, impresionante. Y recordaba yo allí, sí recordaba los pasajes de Jesús. Dice, sáquenlo afuera, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Uy, sí. ¿Cierto? Dice, a echarlo fuera, donde será el llanto y el rechinar de dientes. O de Judas, cuando Judas está con su Jesús, con su maestro, con los compañeros apóstoles, y después de la traición dice, entró el demonio y entonces se salió. ¿Y a dónde salió? Afuera, a la oscuridad de la noche infinita. Dice, desolado por la desesperación, no llorando, sino desolado por la desesperación. Jamás, no pensó, ni pudo, ni siquiera un momento el amor de Dios que lo hubiera redimido, sino que no lo tenía. Entonces se desesperó y se ahorcó. Pero eso es el infierno. Y yo experimenté eso en ese momento. Y entendí y dije, todo esto no es nada. Y lo que le pedimos a Dios, porque era lo que la gente pedía siempre cuando hacemos nuestras peticiones, salud, bienestar, confort, caprichos y todo eso no es nada. Todo eso queda en solo ruinas. Dice el Señor, sin mí ustedes no son nada. Todo está vacío. Por eso me hace ver esa experiencia Jesús. Cuando entendí eso, me colocó otra, me llevó el Espíritu y me colocó otra vez allí cuando iba a empezar ¿a dónde? Un prado hermoso, verdecito. Y empieza una subida, un ascenso. Y esto era un jardín tan lindo, de criaturas pero hermosas. No eran personajes, eran unos seres, yo creo que eran los seres divinos, ¿no? Como que todos nosotros transformados, dice, todos seremos transfigurados, cambiados totalmente, y eso era tanto amor, pero se veía tanto amor en ese lugar. Y entonces yo caminaba y yo veía, eran como seres, como la ternura de los niños, pero la sabiduría de los viejos. Era como lo gracioso de la hermosura, la belleza junta, todo allí, y yo estaba tan bien. Era una calidez que uno sentía, una armonía en todo, y yo decía, después de esto, ¿para qué más? Y empecé a caminar. Y entonces yo quería quedarme ahí, en ciertos lugares, pero estos seres me decían, siempre me señalaban que siguiera caminando, Que avanzara. Que avanzara. Y yo decía, pero ¿a dónde voy a avanzar? Si esto está hermoso, está bello. Todo el mundo estaba vestido igual.
no digo que todo mundo, es que eso era como se llama, una policromía de cosas hermosas, no era una revoltura, no, pero era una armonía. Eso es el cielo, ¿no? O sea, yo estoy en el cielo, pero no es el cielo. Tienes que caminar, tienes que caminar. Y algo sentía yo como intensificar un amor, pero sin desesperación, ¿cierto? Algo tan grande que se iba creciendo en mí. Entonces yo quería quedarme y compartir, estar con estas personas, con estos seres que eran personas. Y entonces yo me enseñaron así, cuando ya había como un espacio donde, como que hubo una especie de reunión, me rodearon, y yo dije, no, yo quiero quedarme aquí, yo ya estoy bien. Me dijo, no, sube más arriba. Y me señalaron, sube a tu casa. Y cuando miré hacia la casa que ellos me señalaban, había una blancura infinita. Era algo como una nube, pero no una nube, sino una cosa hermosa, blanca, con un dorado, como algo muy hermoso, muy lindo. Y yo fui caminando hacia allá, no sé cuánto tiempo caminé, porque como no hay cansancio, no hay tiempo, no hay nada, la mente allá juega uno la mente como, no hay tiempo, pero como uno todavía está aferrado al tiempo de la tierra, entonces como que trataba de medir, pero ¿esto cuánto es? ¿Meses, días, años o cuánto tiempo? Pero caminaba y esta nube fui penetrando y ya no sentía el cuerpo, ya no lo veía, ya iba desapareciendo. Pensaba yo dentro de mí como que era como esperamos nosotros, que el verdadero cielo es entrar perfectamente en el amor de Dios. Es como buscar esa unidad perfecta con Dios. Entonces empezaba yo a sentir esa unidad con Dios ahí, como que me sentía tan bien, no. Lo otro atrás ya pasaba, ya era cosa del pasado, ya yo sentía otra alegría mucho más grande, mucho más grande. Y yo estaba ahí y empecé a ver una luz a un lado derecho mío, una luz grande. Era una luz como que me atraía. Decía, a ver qué es. Pero no, yo no me movía. Y entonces empezó a venir por la parte derecha mía una mujer vestida de blanco, hermoso, pero bien de blanco, y una cabellera dorada, hermosa. Creo que cuando se movía le hacía como olas el cabello, sí, ondas. Y entonces la vi venir, a mí me pareció tan curioso, pues tan lindo eso. Y dije, la Virgen María viene acá, viene hacia mí, pero no llegó hacia mí. Y ahí entendí por qué no la vi allá en el otro sitio. Dice, porque yo creo que María es, después de Cristo, la mayor intercesora que nosotros tenemos. Y ella empieza, y venía y visitaba y hablaba solo, se comunicaba con la luz intensa que había a este lado. Y ella le hablaba y una voz muy poderosa salía de la nube. Y entonces la voz decía, lo cuidarás. Y ella decía, tú sabes que yo los cuido. Y volvía y se iba. Y volvía al tiempo. Y decía, déjenme. Tú sabes que yo los cuido. Ellos son los mimados. Son sus Y hijos entonces predilectos. yo como curioseando qué era lo que iba a pasar. Pero ella era como una madre negociante, era un coloquio de negocio.
ella trataba como de sacar un permiso para alguien que, usted sabe, esas madres que siempre, mire, es que se ganó el examen y que se ganó esto, déjenlo ir, que cuando van a ir a un, dice, déjenlo ir, que va a ir a la campaña por allá, y él, no, él se maneja bien, él se porta bien, etcétera. Aunque yo no soy pues, de los que me he portado mejor, ¿no? Pero ella venía en ese coloquio ahí a hablar, iba y venía, y son muchas venidas, pero no atropellaba. La voz siempre era, lo cuidarás, tendrás cuidado. Y entonces de pronto le preguntó, dijo ella, déjenme. Y entonces cuando de pronto ella dijo, sí, yo lo tomo, yo lo recibo. Y la voz dijo, hecho, pero así con gran poder, hecho, como... Dijo, dijo hecho, solo sé que dijo, así va a ser. Cuando ya dijo eso, yo desperté en la sala de cirugía y cuando veo al médico y veo a mis hermanos, me dio un desánimo tan terrible. La realidad, yo dije, no, otra vez el mismo sangrero, otra vez el mismo sangrero, las conexiones y todo. Yo estaba decepcionado y ahí estaba hasta el obispo. Entonces, ahí fue cuando el obispo me dijo, bienvenido al mundo de los vivos. Y le dije, pues nada de bienvenido, yo estaba mejor por allá. Entonces ahí cuando ya le hablé de Jairito, dice, Jairito murió, ¿cierto? ¿Quién te lo dijo? Yo no, yo lo vi. Entonces, en ese momento, pues aquí estoy yo como un milagro de Dios y de la Virgen. Amén. Y estaba... Pero bueno, ya el médico me dijo después ahí, me dijo, vea, vas a tener que estar 20 y pico días en el hospital, porque estuviste muy delicado, mucho, ¿no? Mejor dicho, regresaste por un milagro. Y entonces me fui a una pieza, los pobres compartimos pieza de hospital. Entonces me tocó una cortina. No, allá no había ni cortina ni nada, éramos dos. Entonces había uno allá y había una cama de por medio. Entonces yo decía, ay, qué pereza otra vez esto aquí. Entonces yo, ¿cómo así que qué pereza? ¿No es que te dieron una oportunidad más? Y dice, no. Yo entonces le conté la experiencia un poquito así someramente. Y entonces me dijo, ay, no. Pues siquiera usted vivió ese momento feliz y dichoso. A mí me tocó vivir una realidad tan diferente. Yo me la pasé todo el tiempo en una oscuridad terrible, aferrado a una peña. Y era una peña y decía que unas garras lo jalaban. Y él gritaba y gritaba en una desesperación, una angustia terrible. Y gritaba y lo jalaba. Y decía, no sé cuánto demoró esto, pero por fin cuando yo volví, yo dije, gracias a Dios que eso no era una realidad. Y yo decepcionado porque había vuelto. Mi testimonio ha servido a mucha gente. Yo lo he contado muchas veces. No puedo decir pues que es una mentira que yo ya me creo. Es que yo creí desde un comienzo. Y yo sé que una de las cosas más duras para mucha gente es morir. O lo más duro, ¿no? Sí. Pero es por el dramatismo. La fe tiene que enseñarnos a que la muerte no es dramática, y tanto Jesús dice, morir es vivir. San Pablo nos dice, para mí el morir es ganancia, para mí el vivir también es ganancia. Pero eso depende de la vida que se haya depende llevado. De la vida que haya llevado. Entonces uno dice, uno tiene que vivir una vida de fe, de entrega al Señor, a la voluntad del Señor todos los días. Y la decepción más grande que uno se puede llevar es haber trabajado para uno mismo y saber que todo al final
de lo que se hace para uno mismo, egoístamente desaparece. Entonces no le queda nada. Que uno tiene que llegar a ese momento con un desprendimiento tal que nada de este mundo le impida a uno elevarse hasta Dios, porque uno es como, los apegos de este mundo son como si usted tuviera los pies metidos en eso de las calles, Del fango. en lo que hacen calles, En la en asfalto. Estoy con ganas de salir y pegado ahí, y no lo deja elevarse. Y entonces, todas esas obras de calidad, todas esas obras que usted hace para eso son obras de desprendimiento. Entonces uno está listo siempre para cuando tiene que encontrarse con Dios. Y yo sé que la fe, dice uno, al final uno encontró lo que buscó. Si yo busqué a Dios toda la vida, yo sé que lo voy a encontrar. Y allá estaba yo. Yo iba a visitar mucha gente a aplicar de los óleos. Y mucha gente de fe dice, ay Padre, tuve una visión tan linda, vi el corazón de Jesús, vi a la Madre Santísima. Y otros en el apego viven esa desazón tan terrible, ese desespero porque tienen que morir, y los encuentra uno maldiciendo. Y al final pues solo queda Dios y uno, no más. Amén. No más, Dios y uno. Y la Virgen María y los santos y todos los que estemos en este camino nos reunirá el Señor. Allí vamos a estar todos. Muchas gracias pues por... Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas ¿Alguna gracias. pregunta nomás? Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Padre, usted allá no tenía noción, estaba completamente desconectado de la tierra. Totalmente. Yo no sentía, eso es lo que iba a decir. Yo no tenía ni siquiera como mucha gente que, ay, yo tengo que ir a hacer esto, que mi parroquia, que mi respuesta. No, ninguna preocupación, nada. No, pues si uno se va a la otra vida a preocuparse por este mundo. Esas muchas madres dice, ay, que madres que están llorando en el cielo por sus hijos. No, ninguna madre va al cielo a llorar por los hijos. ¿Usted sí cree? No, nadie está llorando. Padre, pero por ejemplo los santos que están allá y que uno les pide para que intercedan por nosotros aquí en la tierra, ellos sí están pendientes de nosotros, pues. No están pendientes, sino que son nuestros amigos en el cielo, porque el amor que ellos tienen, porque uno allá no pierde el amor que usted tenga aquí lo lleva con usted, si es un amor de Dios. Entonces usted, como una madre buena, usted quiere que compartan la alegría que usted está viviendo, es lo que la Virgen María hace en el cielo, que compartan la alegría, como el éxito que ella está viviendo en el cielo. Padre, usted lo declararon clínicamente muerto. Yo estuve más allá que acá, no puedo decir que me declararon muerto, pero estuve más allá que aquí. Pero sí, el médico dijo que era un milagro que estuviera, Sí. que hubiera vuelto. Su corazón estaba todo roto. No, es que eso fue terrible después. Yo después tuve pesadillas, vi cómo me sacaron el corazón, cómo me abrieron, me sacaron todas las partes en un tanque. Eso después es una experiencia muy maluca. Por eso yo dije, no, qué pereza haber vuelto. ¿Otro más? ¿Qué nos enseña? Sí, esa era la pregunta. ¿Cuál fue su mayor aprendizaje de la experiencia? Portarme bien mientras que viva, vivir para Dios, desprendimiento, no aferrarme a nada. Y no ver la muerte como algo fatal, sino algo que tenemos que pasar todos. Y segundo, saber que la muerte no es dramática para el que tiene fe.
Uno no puede ver la muerte como algo dramático. Lo que la vida del hombre son como tres pasos. Hay un paso de la nada que al ser, que es del vientre, cuando está en el vientre de la madre. Pasa de la nada al ser, que es la creación, ¿cierto? Y entonces uno en el vientre de la madre vive una realidad tan linda, tan hermosa, es muy bonita, pero después viene el parto y ese paso a esta vida. Ese paso siempre es doloroso, tanto que el niño pega un chillido, ¿cierto? Sí, es un trauma. Y lo tiene que llorar, Por es eso un es trauma. por eso es que uno se olvida, porque se acordaba. Y después viene también, después de este paso, viene el otro paso de esta vida que es pasajera a la eternidad. Y también ese paso puede ser dramático, porque no queremos morir, pero hay que dar ese paso para pasar a la eternidad, donde está la verdadera realidad. Que ahí está la realidad. Aquí todo es efímero, pasajero, tanto que filósofos dicen, es que no sabemos si esto que estamos viviendo es real. Porque es el mundo como de las ideas, que el real y el mundo de las realidades es como la fantasía de las ideas, es algo así parecido. Pero entonces, por eso nosotros buscamos es la verdadera vida. Por eso Jesús dijo, yo tengo para que ustedes tengan vida en abundancia. Y yo les daré la verdadera vida. No se aferren a nada de este mundo. Entonces, no aferrarnos a nada, sino a todo lo de Dios. Y hacer obras de misericordia. por el prójimo, todo lo que más se puede. Sí, porque nuestro Señor lo dice, ¿no? Que al final dirá, tuve hambre y me diste de comer, tuve Sí. frío y me vestiste.